Jaén Plus Radio, pienso, luego estorbo. Jaén, que no te engañes. La opinión que hacemos en directo de lunes a jueves en los estudios de Jaén Plus Radio, un poquitín más tarde, son las 13:06 de la tarde. Bien, todo el mundo habrá visto el patón que la ínclita Yolanda Díaz, esta política que yo tengo aquí, entre comillas, adoptada, porque es que es una fuente inagotable de disparate lo que dice a lo largo del día y de la semana, y por tanto, bueno, pues desde el punto de vista de la opinión es una fuente, como os digo, inenarrable de tonterías. Indudablemente, todo el mundo se puede equivocar, pero es que, como decía, tropezar un día en una piedra no pasa nada, pero el problema es estar tropezando todos los días en la misma piedra, y esta no es un lapsus, que eso lo podemos tener cualquiera, sino que es a diario. De hecho, tenía hace unos días un vídeo por ahí atrasado, porque me gusta traerla de invitada al programa Pienso Luego Estorbo, porque esta estorba mucho y piensa muy poco. Y en este espacio siempre tiene cabida. Ya lo habré oído, pero insisto, no me resisto yo a ponerla en mi programa, porque esto es de aurora boreal. A ver qué nos dijo ayer en el Senado la vicepresidenta del Gobierno. Usted, que está tan preocupada por la corrupción. Y señora García, queda gobierno de corrupción para rato. Sigan así, que no llegarán de corrupción para rato. Sigan así y no gobernarán jamás. Esta mañana tenía una conversación con Pedro Sánchez, y este le decía: "Ve, Yolanda, repite conmigo, queda gobierno de coalición para rato. Queda gobierno de corrupción para rato". Que no, Yolanda, coalición. Queda coalición de corrupción para rato. Que no, el gobierno. Queda corrupción del gobierno para rato. No, gobierno de coalición. Corrupción del gobierno de coalición. Y ya Pedro Sánchez, ya aburrido, dice: "Yolanda, déjalo. Como decía, tenía yo ahí un vídeo que no quiero, las cosas que vas mandando para reproducirlas, y hace unos días mandaba una intervención que tenía también Yolanda Díaz, de las muchas cosas que a lo largo de la semana dice. A ver, Felipe, ¿qué decía hace unos días nuestra amiga? La Juventud Europea sí quiere que trabajemos por el cambio climático, le vote a quien le vote, pero es una asignatura que no podemos dejar a un lado. Por tanto, la descarbonización de la economía es clave. En segundo lugar, el abordaje de la sociedad, de la digitalización. Tenemos que hacer un nuevo contrato social que es europeo, pero que es ante una sociedad digital. Y permítame que les diga, el reto de Europa es mayúsculo. Les decía antes, el reto de Europa es innovar o ser irrelevante. Bien, por decirlo en una imagen, vivimos una guerra fría de la inteligencia artificial. Una guerra fría que no solo va a ser tecnológica entre Asia y Washington, no, va a ser tecnológica y va a ser ideológica, porque quien gane esa guerra va a dominar el mundo. Y permítame que les diga, Europa tiene un riesgo mayúsculo que se llama dependencia tecnológica en relación a los dos gigantes en los que nos encontramos. Y eso, que encima es que medio lo está leyendo, y posiblemente eso sería una pregunta de qué opina de la corrupción del señor Ábalos, del señor Cerdán, de todo. Pero que ese vídeo no es inteligencia artificial, lo garantizo, está tomada de fuentes fidedignas. Es lo de siempre, una forma de hablar sin decir absolutamente nada, que alguien le escribe y ella lee, y ya os digo, es una fuente inagotable, pero el problema de esto es que es la vicepresidenta de la que se supone es la octava potencia económica del Reino de España, y es vicepresidenta, y es todos los días diciendo gilipolleces. Es que esto, y cuando no,
pues inventa disparates, inventa cosas sin consensuar nada. Es una política en caída libre y da codazos por intentar salir, aunque sea decir estupideces, aunque sea decir... Claro, lo de ayer pues ha sido la sorna nacional, y de donde nos vean, pues claro que hay política, claro que hay gobierno de corrupción para rato y tanto, si ella lo sabe, lo que pasa es que dice lo que piensa, y en política decir lo que piensa no es bueno. Tienes que decir justamente lo contrario a lo que piensas, como por ejemplo veremos a la Chus Montero, a la candidata Palo. Ya está. Entonces, la verdad es que da mucha pena oír a esta chica, porque la verdad es que es lamentable que todos los meses cobra, que tenga su vivienda oficial, su coche, su conductor, y que sea la primera vicepresidenta, y además que nos representa en muchas ocasiones en ámbito europeo. Eso es lo peor de todo el mundo. Bueno, pues sigue la polémica, como no, una cosa que ha sido un error manifiesto, indudablemente, pero sigue la polémica con esto del cribado de cáncer de mama, ese error mayúsculo que se ha producido en el Servicio Andaluz de Salud, pero que cada día se van viendo más cosas, se van esclareciendo cosas y se está viendo el porqué de muchas cosas. Fijaros, ayer me mandaban un panfleto, que todos sabemos quién lo ha hecho. Ahí lo tenéis en la pared de los estudios. Mujer, la Junta de Andalucía está jugando con tu salud y la de tu familia. Revélate, no te dejes manipular por el gobierno de Manuel Bonilla. Nosotros queremos... El PP lleva la miseria y la muerte por lema. Concluye el manifiesto que obviamente, no como los sobres que sí llevaban el logotipo, sino ese manifiesto, pues no lleva el membrete que todos sabemos que debería de llevar. Porque esto es obvio quién está detrás de todo esto. Y además, las típicas, en el siglo XXI, hablando de la inteligencia artificial, los típicos panfletos comunistas de siempre. Ya lo sabéis. Los panfletos que el Partido Comunista y el Partido Socialista por las noches elaboraban y difundían. Esto lo sabemos todos. Indudablemente el panfleto es anónimo. Lo están repartiendo por la provincia de Jaén, con independencia de que si le damos la vuelta podamos todos intuir de qué se trata. Pero fijaros la manipulación que están haciendo de este asunto. Me decía alguien ayer, oye Miguel, ¿cómo es posible que de un escándalo, de un error mayúsculo que se haya producido a nivel regional, local, se esté haciendo una montaña de esto? Yo decía, pues muy fácil. Es una oposición absolutamente desnortada que no sabe qué hacer, y como al perro se le ha dado un hueso, pues el perro está lamiendo el hueso mientras no se le dé otro hueso. Entonces, como no hay otra cosa por donde atacar al gobierno de Juanma Moreno, al PP, etcétera, 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 pues están ahí con ese hueso, hasta incluso pues decir lo que dice ese panfleto. El PP lleva la miseria y la muerte por lema. Hombre, yo creía que lo de la muerte por lema era típico del Partido Comunista, con más de 1.000 millones de asesinatos en su historia reciente. Pero esto es la política basura a la que estamos acostumbrados normalmente. Y además, como os decía antes, pues claro, todo el mundo ya está hablando y qué es lo que está pasando. Ayer sale el señor García Paje, el gobierno socialista de la Comunidad de Castilla-La Mancha, diciendo y reconociendo que Castilla-La Mancha, atender, que Castilla-La Mancha dejó sin cribado de cáncer de mama a más de 3.000 mujeres. Castilla-La Mancha, gobernada por el Partido Socialista con mayoría absoluta durante hace 40 años, dejó sin cribado de cáncer de mama a 3.000 mujeres. Porque la clínica privada
con la que tenían concertado ese servicio, pues había cerrado, no había funcionado bien, etcétera, etcétera, etcétera. Dos cuestiones. La primera, han dejado sin cribado durante muchos meses a más de 3.000 mujeres. Segundo, lo tenían concertado. ¡Ah, concertado! En Andalucía es privatización. Ah, lo tenían concertado con la Clínica Quirón, los socialistas. Lo mismo que María Jesús Montero, cuando era consejera de Salud, tenía más conciertos con las clínicas privadas que actualmente. Sin embargo, antes era un apoyo, una ayuda, y ahora es privatización, ahora es que se está vendiendo. Y todo esto de los panfletos y todo eso que encabezan las manifestaciones, 4 paniaguaos haciendo política basura, se dedican a decir que la sanidad pública andaluza está privatizada. No. Actualmente se dedican a conciertos con la sanidad privada el 3,85% del presupuesto. En la época socialista no era el 3,85, era el 4,19. Por cierto, más presupuesto en los conciertos con la privada en la época socialista, que además fueron los que se inventaron eso, buscar en la sanidad privada una ayuda, un sostén, un mejorar los servicios, y ahora esa política basura a la que nos tienen acostumbrados, lo único que lanzan es que la sanidad no se vende. Ahora no se vende. Antes no se vendía, ¿verdad? Y con esto no quiero decir el tú más, porque eso a mí me cabrea mucho, eso del tú más. Lo único que a mí sí me cabrea mucho es esa impostura de los gobiernos socialistas y de todos los dirigentes socialistas, que, como decía ayer, han puesto un buzón para que las afectadas por el cáncer de mama se quejen. Pero por lo visto en ese buzón no se pueden mandar los 1.000 muertos que ha habido de ELA desde que se aprobó la ley, sin que el gobierno socialista haya consentido nada, ni estas 3.000 mujeres que se han quedado sin cribado de mama, ni las miles de mujeres que han sufrido ese pánico por el error en las pulseras, ni podemos preguntar a ver si por aquí, por la provincia de Jaén, en ese buzón, saben de a cuántas sobrinas se han colocado en las instituciones. Es decir, una política basura, porque no tiene otro nombre. Y además, fijaros, como claro, esto, están haciendo una política muy agresiva. Y esto se le vuelve en contra. Ayer 3.000 cribados de cáncer de mama sin hacer en el gobierno socialista de Castilla-La Mancha. Pero eso a Sobaquillo Veloz no le afecta, a pesar de ser la vicepresidenta del gobierno de España y ser la número 2 del Partido Socialista de España. Y por tanto, los cribados de Andalucía le deberían de importar tanto o lo mismo que los de Castilla-La Mancha. Pero no. Los cribados de Andalucía no son nuestros y los cribados de Castilla-La Mancha sí son nuestros. Pero es que ayer publica El Debate en su sección de Andalucía que la sanidad andaluza, siendo consejera de salud la señora Montero, la sanidad andaluza, siendo consejera de salud la señora Montero, tuvo varias o muchas condenas en los tribunales por fallos en los cribados de cáncer. El SAS fue condenado más de una decena de ocasiones por los tribunales. Condenado por los tribunales por el retraso en los diagnósticos oncológicos cuando era líder del PSOE de Andalucía, la consejera de Salud. De hecho,
una parte muy significativa de esos casos más graves se remonta a la etapa en la que María Jesús Montero estaba al frente de la Consejería de Salud. El Servicio Andaluz de Salud, en esa época, acumuló, como estaba diciendo, más de una decena de condenas por demora en los diagnósticos de cáncer. ¡Ojo! En muchos casos con resultado de muerte. Señora Montero, señora socialista de la provincia de Jaén, en muchos casos esas condenas eran porque había habido un resultado de muerte. Y ahí están las hemerotecas. Y ahí están, al menos, según publica este diario, que ha tenido acceso al Consejo General del Poder Judicial y han buscado en las bases de datos de ese Consejo del Poder Judicial y al menos hay 13 sentencias que atribuyen al SAS esa negligencia en los cribados de mama. 13 sentencias, amén de las miles de reclamaciones que pudiera haber. 13 sentencias condenando al PSOE andaluz por esos cribados, incluso en algunas sentencias con resultado de muerte. Pero les da igual. Ya veréis esta tarde que empieza el debate sobre la sanidad en el Parlamento de Andalucía, como todo esto les viene al pario. Ellos a lo suyo. Y, aunque no esté en ese debate de esta tarde en el Parlamento andaluz, porque no es diputada andaluza, es la vicepresidenta del Gobierno y vicepresidenta del Gobierno del partido de Pedro Sánchez, la candidata a palo, la que viene por aquí de viernes a domingo y de lunes a viernes está a ver cómo beneficia a Cataluña, dándole todo lo que pidan con la financiación. ¿Que eso a costa de Extremadura, Canarias? Que eso es lo mismo. Lo importante es darle dinero a los catalanes y a los vascos. Eso es lo importante. Eso de lunes a viernes. Y de viernes al mediodía a domingo a Andalucía a gritar, a insultar, a vociferar. Bueno, pues a pesar de que esta tarde no estará en ese debate, estará presente porque habrá dado las instrucciones a estas diputadas para que digan lo que tienen que decir, pues esta, María Jesús Montero, como acabo de decir, habla de la sanidad andaluza como si ella nunca hubiera pasado por ahí. Pero claro, amigo, es que la verdad destruye todo, porque la verdad es que sí pasó por allí y tiene al menos 13 sentencias condenándola por fallos en los criados, sentencias firmes. Bien, como decía antes, la labor de oposición en la política española en general, desde hace algunos años, como consecuencia de esa política de muro que instauró Zapatero y después siguió su alumno fiel Pedro Sánchez, pues viene cargada de exageraciones, teatralidades, populistas que huelen a kilómetros a estafa o como poco a medias verdades malintencionadas. Pero desde luego, la dinámica que está atravesando Andalucía con el PSOE andaluz, desde que María Jesús Montero fue designada candidata a palo a la presidencia del Gobierno de la Junta de Andalucía, que se prevé que va a sacar peores resultados incluso que Juan Espada, y como la dejen mucho tiempo después, es capaz de acabar hasta con el PSOE de Andalucía, cosa impensable hace algunos años. Como os decía, el nivel que está imponiendo esta señora en Andalucía y en sus intervenciones es sencillamente esperpéntico, a tenor del nivel demagogo que han adquirido sus argumentos. Lo he dicho muchas veces y lo reitero. Indudablemente, los errores que se han cometido en Andalucía, ahora ya también sabemos que en Castilla-La Mancha, los errores que se han cometido en Andalucía, indudablemente, son graves
y posiblemente no tengan ni excusa. Se han adoptado medidas urgentemente, se han asumido responsabilidades políticas con el cese de la consejera, cosa que en Castilla-La Mancha todavía yo no he oído, ni nadie ha pedido, como aquí, que cese Paje, el consejero que cese. Ahí no pasa nada. Ahí hay 3.000 mujeres sin hacerse el cribado de cáncer de mama, pero ahí no pasa nada, Aquí tiene que dimitir hasta el monaguillo del obispado. Porque ha habido un error, insisto, inexcusable, un error grave de comunicación. ¡Ojo! Pero no en toda Andalucía, porque en Almería no hay ni un caso. En Jaén, a pesar de que la socialista presidenta de la asociación Agicán se empeña, que yo sepa, por aquí tampoco ha habido. ¿Por qué? Porque en esas unidades concretas de radiología, en esas unidades concretas de esos hospitales, el jefe de servicio de radiología pues había estimado oportuno, aunque el protocolo lo puso sobaquillo veloz, pues comunicar el resultado a todas las pacientes. Y se ha detectado que ha habido un error grave e inexcusable en el Virgen del Rocío, donde está concentrado pues prácticamente todo el porcentaje de los errores. Ha habido un fallo. Ayer también dimitió el jefe de servicio de radiología de ese hospital, ha dimitido la consejera. Se están adoptando medidas, se están asumiendo responsabilidades, está habiendo ceses y es lo que debe de hacer un gobierno. Pedir disculpas, aceptar el error, asumir responsabilidades políticas e intentar poner remedio para que ese error no vuelva a aparecer. Eso en Andalucía se está haciendo, pero en otras regiones de momento no se está haciendo. Y como consecuencia de eso y lo que estaba diciendo, pues este socialismo andaluz casposo, rancio, porque esta representa el socialismo casposo y rancio, era la consejera con 2 presidentes. Primero consejera de Sanidad, después consejera de Hacienda. Con 2 presidentes, Griñán y Chávez. Los 2 condenados. Fue consejera con 2 delincuentes por el robo más grande que se ha producido en la historia de la democracia en Europa, no en España, en Europa, que fueron los 680 millones de loeres. Que se sepa que para que en la justicia se puedan demostrar que se han llevado 680 millones que han sido distribuidos irregularmente a amiguetes y familiares, para que eso se demuestra, pues eso es que habrá habido 6, 8, 10.000, sepa Dios para que se hayan podido demostrar. Pues, como decía, este socialismo rancio de esta candidata a palo, la señora Montero, que se han lanzado a la carga sin sentido alguno de la medida, entre hiperbólica, chirriante y chabacana, fiel al aire histriónico de su jefa. La jefa del socialismo andaluz a palo, impuesta por Pedro Sánchez, es una persona histriónica. Y el mensaje que le ha mandado a sus súbditas es que lancen mensajes y se lancen a la carga, como os decía, de forma chirriante y a veces chabacana. Con verdadera desfachatez, los representantes del PSOE andaluz hablan del peligro para la vida de las mujeres, del peligro para la vida de las mujeres, poco más o menos, como si la estuvieran o se estuviera cometiendo una matanza. Es pasarse de rosca. Vida que, como antes os he dicho, me imagino que vale lo mismo que esas 1.000 personas que han muerto de ELA sin haber recibido la ayuda del gobierno de Pedro Sánchez.
imagino que serán las mismas vidas y que esas vidas valen lo mismo. Con impudicia, sí, y también con memoria selectiva, porque ese somero repaso a los registros judiciales, como he dicho, permiten concluir que en la etapa de la consejera, y lo reitero, en la etapa de consejera de salud, de la que ahora es ministra, la señora Montero, que ahora vocifera las negligencias, en esa época fueron numerosas, incluso con resultado de fallecimiento, como he dicho, las sentencias contra el Servicio Andaluz de Salud, que han salido del baúl. Nadie se ha referido a esto. 13 sentencias que se sepan condenando al SAS por los fallos en los cribados del cáncer de mama, con resultado en algunos casos de muerte. Hombre, vamos a ver esta tarde qué nos dicen las bocachanclas del PSOE andaluz en el Parlamento de Andalucía cuando se le diga esto que yo estoy diciendo. O la noticia que salió ayer de los cribados de MAM, de las negligencias y que se han dejado sin atender a 3.000 mujeres en Castilla-La Mancha. Sin embargo, pues yo me extraña mucho que sepan reconocer nada y me imagino que esta tarde, en un ruin ejercicio de hipocresía, pues las socialistas, digo las porque son dos fundamentalmente las que llevan estos asuntos, ya va una de ellas jiennense, Ángeles Ferri, que también sabe mucho de los ERES, sino que le pregunten allí en el Parlamento, que le pregunten, cuando usted fuera alcaldesa, ¿hay por ahí algunas empresas de los ERES? Que se lo pregunten a la señora Ferri. Pues ya veréis cómo esta tarde, como os decía, la demagogia va a imperar por encima de todo. Pero sin duda alguna, la reina, estas que hay aquí, la Ferri y la otra, la portavoz, son aprendices y de primer curso. Porque la reina de la demagogia, la señora Montero, ya no solo se conforma con eso, sino que está tirando de viernes a domingo, en vez de venir a proponer propuestas como ministra de Hacienda para mejorar la vida de los andaluces, a lo único que viene es al frente populismo, del que tira todos los fines de semana. Y así, en esos delirantes mítines, pues reclama, como este fin de semana, un sistema sanitario en el que, entre comillas, se acuesten en la misma habitación el hijo del obrero y del empresario. Como si eso no fuese actualmente lo que ocurre. Es decir, es que parece que estamos aquí en el siglo pasado, pero no en el XX, en el XIX. Exige un sistema sanitario en donde estén acostados en la misma habitación el hijo de un obrero y el hijo de un empresario. Pero esta, ¿en qué mundo vive? En el guerracivilismo permanente. Es que eso no ocurre. Yo he tenido que estar en el hospital en varias ocasiones por mis problemas de espalda y me han dado una habitación y entré allí, buenas tardes. Y había otro compañera de habitación que yo ni le he preguntado si es obrero, si es empresario, si es rico, si es pobre. Estaba allí como usuario del Servicio Andaluz de Salud exactamente igual que yo. Yo no le he preguntado si tiene dinero en la cartilla, si no tiene dinero en la cartilla. Me acuerdo que la primera vez precisamente que estuve por una infección de orina en la Feria de San Lucas, por cierto, pues me acuerdo que estuve allí 3 o 4 días y hice amistad pues con un señor que era albañil de Porcuna, un tío muy sensato, muy educado, muy correcto. Y allí estuvimos los dos, pues cada uno con su padecimiento, nos contábamos nuestras penas, de vez en cuando nos reíamos y ya está. ¿Y qué pasa? Pues no pasaba nada. Bueno, pues esta viene ahora, Sobaquillo Veloz viene ahora los viernes y nos cuenta esto. Que lo dijo este fin de semana pasada, entre comillas, lo tengo aquí.
Yo reclamo un sistema de sanitario en el que se acueste en la misma habitación el hijo de un obrero y del empresario. Pero ¿esta en qué mundo vive? ¿Esta a quién quiere engañar? ¿Esta a quién quiere engañar? Por cierto, como os decía, en su época se despidieron a más de 7.000 médicos, y eso está escrito y está en las Mareas Blancas, dirigidas por el médico que en paz descanse, Spiderman, de Granada. Se despidieron a más de 7.000 médicos. Y era la responsable de los conciertos con la sanidad privada. Sí, conciertos. No ayuda, no, conciertos. Dedicándole a esos conciertos con las clínicas privadas el 4,19% del presupuesto en sanidad. Y hoy en día se le dedica el 3,89%. Se inventaron los conciertos y hacían más conciertos que hacen ahora, y eso está documentado. Aunque quieran distorsionar la realidad y hacernos ver otra cosa y salir todos ahí con la pancartilla. La sanidad no se vende, la sanidad no se vende. ¿Y antes qué? ¿Y antes qué? Es decir, una hipocresía lamentable. Y de todo esto, la cabecilla, insisto, es la señora Montero, que habla de la sanidad andaluza como si ella nunca hubiera estado aquí. Y el problema que tuvimos los andaluces es que sí estuvo aquí. Amigos, aquí lo dejamos. Muchas gracias por vuestra escucha y la semana que viene veremos a ver qué está pasando con las declaraciones de los jueces, porque ayer, ni más ni menos que un fiscal, el señor Estampa, se reunió con las croacas del PSOE, con la fontanera del PSOE y su ayudante, la fontanería, para pedirle información sobre otros fiscales y otros miembros de la Guardia Civil. Y este Estampa, un fiscal, repito, un fiscal, ha denunciado que ambos le dijeron textualmente: venimos de parte de Pedro Sánchez, que nos ha ordenado buscar información y limpiar sin límite, caiga quien caiga. Decisión que adoptó después de los 5 días de reflexión, por estar tan enamorado de Begoña, la del padre de los puticlubs, y decidió que caiga quien caiga, había que limpiar jueces, fiscales, al teniente coronel de la UCO, al que hiciera falta. Limpiar sin límite y caiga quien caiga. Eran las instrucciones que tenían en la calle Ferraz de parte de Pedro Sánchez, y así lo dejó ayer por escrito, ni más ni menos que un fiscal, ante la extorsión de esos fontaneros amigos de Pedro Sánchez. Amigos, hasta mañana, amigos y amigas, hasta mañana, y que Dios os bendiga. Un abrazo. En Jaén Plus Radio, pienso, luego estorbo. Jaén, que no te engañes.